Julio de Medici nació el 26 de mayo de 1478 en Florencia. Tras el asesinato de su padre en la Catedral de Florencia, contó enseguida con el afecto y la protección de los Medici, siendo criado por su tío Lorenzo el Magnífico. Lo nombraron cardenal el 23 de septiembre del 1513, cargo en el que alcanzó gran prestigio por su actividad política durante el pontificado de León X, del que fue vicecanciller, por su acertado gobierno de Florencia, así como por su carácter grave y comedido. Fue proclamado papa el 19 de noviembre de 1523, tomando el nombre de Clemente VII, tras la repentina muerte de su primo León X debido a un simple resfriado. Había sido elegido papa como cabeza y representante del partido imperial dentro del cónclave, pronto cambiaron sus inclinaciones. Los ideales que se había marcado al comienzo del pontificado consistían en ser lo más independiente posible tanto del emperador como del rey de Francia. Trabajar para el restablecimiento de la paz europea en sus dos vertientes, la amenaza de los turcos y los progresos de la herejía en Alemania, y al mismo tiempo asegurar la libertad de Italia y de la Santa Sede, pero no alcanzó éxito en ninguno de estos propósitos. Por su carácter indeciso, se vio envuelto en las más sangrientas guerras de su época. Con motivo de la Lombardía y los progresos victoriosos del ejército francés, ajustó una alianza con Francia y Venecia, lo que irritó a Carlos V. Pero los imperiales derrotaron estrepitosamente a los franceses en la batalla de Pavía, en la que quedó prisionero Francisco I. La noticia de esta victoria produjo en Roma gran conmoción, y como resultado de la misma los imperiales se erigieron en dueños de Italia. En el norte poseían Milán y en el sur Nápoles. El Papa se vio obligado a llevar a un acuerdo con el emperador. Entre otras cosas, se firmó un tratado defensivo-ofensivo para defender el ducado de Milán en nombre de Francisco Sforza. Pero el pontífice volvió a cambiar. En mayo de 1526 se firmó la Liga Santa de Cognac, a la que se adhirió con el fin de expulsar a los imperiales de todas sus posesiones italianas. La guerra comenzó desfavorablemente para los miembros de la Liga y Clemente VII fue dejado solo por sus aliados. Como consecuencia de varias acciones guerreras, los ejércitos imperiales llegaron a las puertas de Roma y el día 6 de mayo de 1527 las tropas entraron a saquear la ciudad, mejor conocido como el Saco de Roma. El Papa se refugió en el castillo de Sant'Angelo, pero finalmente fue hecho prisionero. A raíz de esto, se vio obligado a firmar un tratado con Carlos V, mediante el cual se comprometía a pagar unas fuertes sumas de dinero por su libertad, así como entregar varias plazas de los estados pontificios a las tropas imperiales, y mientras no se cumpliera lo estipulado en el tratado, Clemente VII permanecería prisionero del emperador. 7 meses duró su cautiverio, hasta que se redactó un nuevo tratado después de cuya firma fue puesto en libertad. A pesar de todo, no se quedó en Roma por temor a las tropas imperiales que por segunda vez amenazaban entrar, como así ocurrió en la ciudad, y se refugió en Orvieto. Después de las últimas derrotas de la Liga, en la que se negó a volver a entrar a las puertas de Nápoles, resolvió retornar a Roma. El estado de la ciudad era verdaderamente lamentable, y el pontífice se vio obligado a tomar las más drásticas medidas para llegar los alimentos suficientes. Las relaciones entre el Papa y Carlos V mejoraron entonces notablemente. A raíz de los últimos sucesos se firmó el Tratado de Barcelona y la Paz de Cambrai, esta última entre el emperador y Francisco I. Posteriormente, el emperador se trasladó a Bolonia, donde se reunió con Clemente VII en largas conversaciones, al final de las cuales tuvo lugar la ceremonia de coronación del emperador por el Papa, última de la historia del Sacro Imperio Romano Germánico. A pesar de todo esto, la política del Papa siguió siendo tan fluctuante como antes. Los últimos años de su vida fueron iguales a los anteriores, con una salvedad. Media Europa se había perdido para la Iglesia Católica. El Papa Medici, demasiado ocupado en la política italiana, descuidó su misión principal. Durante su reinado, la Iglesia pasó por las más terribles pruebas: el engrandecimiento del protestantismo en Alemania, su extensión a los países nórdicos, a Suiza, a Francia, etc. Por otra parte, los avances de los turcos no pudieron ser detenidos y no comprendió la necesidad de un concilio que reorganizara y reformara a la Iglesia. No supo ver el verdadero problema del protestantismo en toda su amplitud. Vivió más preocupado por el establecimiento definitivo de los Medici en Florencia que por procurar reformar la Iglesia y atajar la herejía. No entendió nunca la política de Carlos V destinada a cortar en Alemania las doctrinas de Lutero, y fue en sumo grado remiso a la convocatoria de un concilio universal.
No estuvo en ningún momento a la altura de las circunstancias, principalmente porque perdió de vista las incumbencias propias del pontificado. Por esta causa tuvo parte de culpa de que se perdieran para la Iglesia extensos territorios de Alemania. Cuando Wolsey, intermediario de Enrique VIII, propuso la anulación del matrimonio con Catalina de Aragón, la política papal no fue lo suficientemente diligente para evitar los futuros ataques por parte del rey al pontificado, ataques que culminaron en la separación de Inglaterra de la Iglesia Católica. En su pontificado quedó sepultada la libertad de Italia y el gran poderío de los estados pontificios fue caminando constantemente a su ruina. Murió el 25 de septiembre de 1534. Sus restos mortales fueron depositados en San Pedro y más tarde trasladados a Santa María sopra Minerva.